En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, sábado 22 de abril del 2023, contemplamos el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo del 16 al 21, donde nos dice que al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero él les dijo: Yo soy, no tengan miedo. Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy el Evangelio, a través de nuestro Señor Jesús, nos desconcierta un poco quizás, pues estábamos durante todas las evangelios anteriores acostumbrados a un Redentor que presto para atender siempre todo tipo de indigencia humana, y no dudaba de recorrer a su poder divino. De hecho, hermanos, vemos la acción que transcurre justo después de la multiplicación de los panes y de la multiplicación de los peces a favor de esa gran multitud que en ese momento estaba hambrienta. Ahora, en cambio, nos desconcierta quizás un milagro, el hecho de andar sobre las aguas. Y pareciera como que fuera a primera vista pues una acción de protagonismo, ¿no? Una acción que se pone en la galería para publicarlo. Pero no, hermanos. Jesús ya había descartado el uso de su poder divino para usar exclusivamente para ese lucimiento, ¿no? O para ese provecho personal, cuando al inicio de su misión rechazó las tentaciones del maligno. Amén. Al andar sobre estas aguas, hermanos, nuestro Señor Jesús está mostrando su señorío sobre las cosas creadas, pero también podemos ver una significación de su dominio sobre el maligno, representado por un mar, ese mar embravecido en la oscuridad. Y justamente es ahí donde Jesús se aparece y les dice en aquella ocasión a los discípulos: no teman, no teman. Y hoy te dice: no teman, confía, yo he vencido al mundo. Y que les dice a cada uno de ellos. Y cuando dijo confían que venció al mundo, lo dijo en el cenáculo. Juan 16, capítulo 16, versículo 33. Finalmente, hermanos, podemos comprender que es Jesús quien dice a las mujeres en la mañana de la Pascua, en ese domingo de resurrección, después de levantarse el sepulcro, cuando los vio y les dijo: no tengan miedo. Nosotros, tú y yo, por testimonio de los apóstoles, sabemos que su victoria sobre los enemigos del hombre, el pecado y la muerte, sabemos que salió victorioso sobre ello. Amén. Por esto hoy sus palabras resuenan en nuestro corazón con una fuerza especial, porque son palabras de alguien que está vivo, hermanos, que está vivo, no está muerto, y que vive en ti y en mí ahora. Las mismas palabras que Jesús dirigía a Pedro y a los apóstoles, muchas veces las repitió San Juan Pablo II, sucesor de Pedro, cuando al inicio de su pontificado dijo: no tengan miedo. Era una llamada, hermanos, para abrir el corazón. Es una llamada propia de la existencia al Redentor, para que con Él no temamos o no tengamos miedo ante quizás todos los embates de los enemigos de Cristo. Y lo peor es que quizás, hermanos, es que algunos entienden con claridad que lo malo no está fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. ¿Y saben cuál es el problema? El problema está en que algunos de esos marineros de esa tripulación de la barca, tú y yo, quizás no estamos convencidos de la dirección tomada, ni el estilo de gobierno que impone, en este caso, el Vaticano o la oficialidad. Muchas veces pretendemos que haya más democracia. Se oponen a las normas y orientaciones que vienen de arriba. Actúan de forma independiente, cuestionan, increpan muchas veces lo que hace tal o cual parroquia. Y todo esto basados simplemente o sustentados en el Evangelio. Pero claro, hermanos, con esto no se dan cuenta que introducen la confusión entre el pueblo cristiano.
Hablan de liberación donde se debería quizás hablar primeramente de salvación. Hablan de fe cuando tienen un corazón endurecido, cuando su orgullo y su soberbia pregona. Hablan de servicio a la comunidad cuando prefieren quizás muchas veces su negocio, su trabajo y demás. Confunden la religión con el compromiso social. Claro está que todo se nos está llevando al desastre, hermanos, y todo esto definitivamente nos va a llevar al caos. Entonces hay que tomar medidas, hay que hacer algo, hay que poner mano más fuerte, hermanos, hay que ser más decididos. ¿De qué lado estás? O solamente cuando no tienes nada que hacer te dedicas a Dios, y cuando tienes muchas cosas que hacer para el mundo te abocas y te olvidas de Dios. Hay que definirnos, hay que tomar medidas. Se nos olvida que Jesús no está en peligro, hermanos. Lo más curioso es que está fuera de la barca, viene de afuera y les dice a los discípulos una palabra muy importante: soy yo. No tengan miedo, no temáis. Parece que no les resultaba fácil a los discípulos reconocerle. Se habían hecho quizás una idea de cómo era Jesús y ahora se representaba de una forma muy diferente y como un mensaje que les liberaba del temor, del miedo, del fracaso, del mañana, de cómo mirá si pierdo esto o cual, cómo mirá si renuncio o no renuncio, cómo mirá si afronto tal situación o no. Jesús estaba allí, Jesús está aquí hoy. Amén. La barca, hermanos, la barca, a pesar de las apariencias, no corre peligro. Los que van en la barca tienen que confiar en Jesús. Él es el verdadero capitán y timonel. Lo nuestro es seguirlo, hermanos, con nuestras luces, remando y remando incansablemente para que llegue a todos los puertos y para que todo sea mensaje de buena nueva, sin dejarnos llevar ni por el temor, ni mucho menos por el pesimismo. Deja tu orgullo y tu soberbia al lado, no te creas autosuficiente. Ponte en la barca y permite que Jesús sea ese capitán que timonee la tuya, tu vida. Amén. Entonces, hermano, hermana, óyelo bien, óyelo bien. La constante invitación que Jesús hace a sus discípulos al vencer el miedo, ese miedo debido a su presencia salvadora, es una muestra, hermanos, de su cercanía y de su poder, pero ese poder que verdaderamente comunica la paz. La confianza, hermanos, que vence el miedo es fruto de la paz, que por una parte Jesús brinda con su cercanía y que extiende en el tiempo por la acción del Espíritu Santo, el cual nos da la paz de Jesús como don propio. Amén. Hay que entender que la confianza que viene de la presencia de Jesús vence todos los miedos y suscita en el corazón del hombre la paz y por tanto la apertura a todo don divino. El miedo nos hace olvidar la presencia de Dios y cierra nuestros ojos y corazón a la acción amorosa de la salvación. Entonces confiemos en el amor de Dios, que está por encima de todo mal y de todo peligro. Di las cosas que tienes que decir. No te calles y sobre todo defiende. Defiende, pero no con una fe tibia, con una convicción firme. Firme, si te crees y te consideras servidor y de Dios, pues demuéstralo, demuéstralo, no tengas miedo, ponte en esa barca, no estés con el mundo y con Dios, defínete, ¿dónde quieres estar? ¿Seguir la barca y dejar que Jesús timonee o buscar la barca del mundo y dejar que el mundo te maneje como a ellos les convenga? Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.